¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Este es el título de un libro muy popular escrito por la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé. Este libro toca diversos temas con el propósito de entender tu cerebro, gestionar tus emociones y mejorar tu vida en general, y por lo tanto es excelente para continuar nuestro camino de autoconocimiento y desarrollo personal. En este video quiero mostrarles un resumen de las ideas principales que encontramos en él. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides apoyarme con un like. Comenzamos. En cuanto a la felicidad es una experiencia. Para conocerla, sin duda, hay que haberla sentido. Si tratáramos de poner en palabras, diríamos que la felicidad consiste en tener una vida lograda donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y aptitudes. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. No hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad, ya que esta tiene un sentido mucho más profundo al estar íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. Y por lo tanto, el primer paso para intentar ser felices es conocer qué le pedimos a la vida, cuáles son nuestras expectativas. Al final, la felicidad tiene mucho que ver con la manera en que yo me observo, analizo y juzgo, y con lo que esperaba de mí y de mi vida. En muchos casos, el ser humano relaciona felicidad con posesión, cuando la felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad. En un mundo confundido, tendemos a sustituir el sentido de la vida por sensaciones, y es por ello que existe una necesidad insaciable de experimentar emociones nuevas cada vez más intensas. Cuidado con la felicidad light, esa que nos venden como que está al alcance de todos de forma inmediata. Para alcanzar la felicidad debemos volver necesariamente a los valores. ¿Y qué son los valores? Aquello que nos ayuda a ser mejor persona y nos perfecciona. La felicidad se encuentra en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido logrando al pasar del tiempo. Debemos recordar que no existe una biografía sin heridas. Nos reparten unas cartas mejores o peores, pero son las que tenemos y hay que jugarlas lo mejor posible. ¿Cómo podemos superar heridas profundas y dolorosas que nos ha tocado vivir? La respuesta se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con otros, en definitiva en los afectos. Cuando alguien se siente amado, su vida cambia, se ilumina y transmite esa luz. En ocasiones el presente puede resultar una pesadilla y desearíamos huir. En otros momentos nos bloqueamos y nos quedamos paralizados recordando el pasado. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas e incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Es a través de la fortaleza interior que podemos superar los problemas, cultivando y aprendiendo a dominar el yo, los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El sufrimiento puede transformar nuestro corazón y puede ser la vía de entrada a la felicidad. El sufrimiento tiene un sentido. Nos convertimos en seres más vulnerables, capaces de reconocer que necesitamos ayuda y apoyo de otros, que solos no podemos. La conciencia de las propias limitaciones refuerza nuestra solidaridad, la empatía hacia los otros y, en última instancia, el amor por los demás. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los avatares de la vida. Lo sencillo es reaccionar a los anárquicos impulsos externos y dejarnos llevar por ellos. Lo deseable, aunque complejo, es diseñar la vida con objetivos a largo plazo, de modo que, si algo nos desvía, podamos redirigirnos hacia nuestra meta nuevamente. Quien no tiene ese proyecto, quien no conoce en qué se quiere convertir y que no encuentre sentido a su vida, no puede ser feliz. La solución no está en las pastillas. La medicación es clave para momentos de bloqueo donde el propio organismo es incapaz de recuperarse por sí solo. Sin embargo, esta no suplanta la función cerebral o anímica del ser humano. En cuanto al amor y las relaciones. No hay ser humano que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. Si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil que te hace estar alerta, ello puede llevarte a enfermar o sufrir profundamente. Las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables, ya que no solo protegen el cuerpo, sino también el funcionamiento del cerebro. Lo importante no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos y cuán cercanos sean. Lo que el mundo necesita es oxitocina. Hay dos hormonas que se segregan estando en buena compañía, la oxitocina y la dopamina. Al ser amable y comunicarse de forma positiva se activa la oxitocina,
disminuyendo la sensación de ansiedad, protegiendo al corazón y bajando incluso los niveles de colesterol. Cuando la oxitocina está elevada, la amígdala del cerebro, zona encargada del miedo, se desactiva y por lo tanto la ansiedad, la angustia, las obsesiones y los pensamientos negativos disminuyen en intensidad. Prueba a ser amable durante las próximas semanas e intenta generar un vínculo más cercano y agradable. Sonríe, trata de no juzgar tanto, prueba a querer más, querer mejor y ser más compasivo con tu entorno. En una sociedad que tiende a la soledad y al aislamiento, busca salir de ti mismo y hacer algo por los demás. Viktor Frankl insistía en una idea. Al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, exceptuando la última de sus libertades humanas, la elección de su actitud ante la vida. Esa libertad interior de la que no nos pueden privar nos permite encontrarle sentido a nuestra vida, cualquiera que sean las circunstancias. Tener ideales y mantener recuerdos agradables de nuestra vida a los que recurrir en situaciones difíciles puede suponer un importante refuerzo para enfrentarnos a los problemas que sobrevengan en un futuro. Las personas que encuentran una finalidad, un objetivo, un sentido de vida, tienen más razones para ser felices. Hemos de ser capaces de reflexionar, de pensar en nuestra vida y encontrar esas personas, momentos o esperanzas para que se conviertan en nuestras fuerzas motrices. Hay mucha gente que se abandona, que no busca en su interior, que cada día de su vida simplemente se deja llevar. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Esto resulta en un antídoto potente contra la depresión y otros estados alterados del ánimo. Los recuerdos tienen un poder curativo incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas. Para tener mejores relaciones, te invito a ver el video titulado Cómo ganar amigos e influir en las personas, basado en el libro escrito por Dale Carnegie. Te dejo el link en la descripción. El cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando recibimos una señal de alerta del exterior, como puede ser una alarma de fuego, nuestro cuerpo, a través de las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones, libera una serie de hormonas, entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Si no contáramos con el cortisol, probablemente no reaccionaríamos ante una posible amenaza, poniendo en riesgo nuestra propia vida. De esta manera se entiende que el cortisol resulta fundamental para la supervivencia. Sin embargo, se convierte en problema cuando estos niveles permanecen elevados por periodos prolongados, incluso sin la presencia de ninguna amenaza real. Una vez que nuestro cuerpo ha alcanzado ese pico de cortisol, esta hormona tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando el cortisol está elevado? Cuando el cortisol está elevado, nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja desde los intestinos a los músculos para potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan y tenemos los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza. El ritmo cardíaco se acelera, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventual amenaza. El cortisol inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos, debilitando entonces al sistema inmune, el cual precisa gran cantidad de energía. Finalmente, altera el sistema reproductivo y el sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones como hiper- e hipotiroidismo, entre muchas otras afecciones. Las preocupaciones o sensaciones de peligro prolongadas, reales o imaginarias, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo. Una persona bajo estrés continuo sufre principalmente de dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detiene, y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con miedo sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. A nivel físico, puedes presentar caída de pelo, temblor de ojos, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, colon irritable, dolores musculares y fibromialgias. A nivel psicológico, se produce un cambio en los patrones de sueño, irritabilidad, tristeza, incapacidad del disfrute, apatía, fallos de concentración y memoria,
o incluso depresiones. Y a nivel conductual, se tiende al aislamiento, cuesta iniciar una conversación, se esquivan las actividades habituales, entre otros. Mi mente y mi cuerpo no distinguen realidad de ficción. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental de forma consciente o inconsciente, se produce un cambio en el organismo, tanto molecular como genético. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real, y por lo tanto se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza como si estuviese pasando. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundado de pensamientos tóxicos. Los pensamientos ejercen un gran poder sobre tu cerebro y sobre tu cuerpo. Si muestras a la mente de manera constante un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, él entiende que es allí donde quieres asentarte, donde quieres estar enfocado. Entonces tu atención queda enganchada en pensamientos tóxicos del pasado o del futuro. Adicional a todo esto, la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Las personas con inflamación crónica normalmente poseen niveles bajos de vitamina D, E, C y omega 3. La inflamación persistente altera la barrera intestinal, promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias, perjudicando al sistema inmune y pudiendo acabar en molestias y reacciones negativas tras ingerir algunos alimentos. Sería un error reducir la depresión a niveles de serotonina cerebrales, ya que aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Un tercio de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado, y ante ese vacío, la inflamación parece ser un elemento esencial en muchas personas que sufren de depresión. En conclusión, podemos decir que el estrés fisiológico no es malo ni es tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro. Lo que es perjudicial es cuando ya desaparecida la amenaza, el cuerpo sigue percibiendo la sensación de peligro o miedo con las consecuencias que esto trae en la salud. El pasado, el presente y el futuro. Para ser felices debemos desarrollar la capacidad de vivir instalados de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Recuerda que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no debe definir tu futuro. Al quedarnos estancados en el pasado no logramos avanzar en la vida y alimentamos sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza y el resentimiento. Una de las emociones que puede resultar realmente tóxica y destructiva es la culpa, tanto si tiene un origen interno como externo. Es cierto que a veces cometemos errores graves, sin embargo debemos intentar que ese pasado de errores sea un impulso para mejorar, aprender y rectificar, no para hundirte y sentenciarte de por vida. En muchos casos es necesario perdonarnos o perdonar a otros para avanzar. Perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable, sino que el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. La capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, no depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante aunque la causa sea terrible o aunque el que la provocó no se arrepienta. El miedo y la ansiedad. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, un mecanismo primario de defensa, se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. Lo que caracteriza la ansiedad es el miedo, un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de prosperar y avanzar pese a este. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral. Esta procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro. El hipocampo, por su parte, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas.
se incorporan conforme las experimentamos, bien sea directa o indirectamente. Es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosas y de forma adaptativa, al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado, activa todo el sistema de alerta. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada, que requiere de un abordaje integral. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos, las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado. El secuestro amigdalar, acuñado por Daniel Goleman, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió. Un ataque de pánico o crisis de ansiedad te avisa de que hay algo que no funciona bien en el cuerpo, conduciéndote en última instancia al colapso. El control de la respiración con los ojos cerrados y prestando atención a cada una de las sensaciones del cuerpo es una de las medidas más eficaces para estimular el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, que regula el equilibrio interno e inhibe a aquellos que preparan al organismo para las situaciones de emergencia o tensión. Aprende a reconocer y sentir tus emociones, no las anules ni ocultes, ya que toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos y psicológicos. Intenta entender tus miedos, ya que cuando entendemos algo es más sencillo afrontarlo y disminuirlo. Recuerda que el miedo siempre va a existir, pero debes aprender a educar tu voz interior y que sirva entonces para animarte y no para hundirte. Cuida tu alimentación y descansa suficiente. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos y a interpretar la realidad de forma más amenazante de lo que realmente es. El miedo es inevitable, el sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. En cuanto a la realidad, la felicidad depende en gran manera de cómo interpretamos lo que nos pasa. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Esta frase puede sorprender e incluso puede que surjan frases como «qué fácil decirlo y qué difícil conseguirlo». Si rechazas lo bueno de tu vida, por pequeño que sea, estás dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La felicidad no es una sumatoria de alegrías, placeres y emociones positivas. Es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y el sufrimiento en mayor o menor medida inevitables. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad para afrontarlo y superarlo. Esto no significa intentar enfrentar todas las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Un error frecuente es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría constante. Eso deriva en personas frustradas por la insatisfacción permanente. La felicidad tiene un componente placentero instantáneo, una comida, una reunión con amigos, un viaje, y otro más estructural, asentado en los pilares fundamentales de la vida, la familia, la pareja, el trabajo, la cultura. La felicidad placentera es como una chispa fugaz. En cambio, la felicidad estructural habla de una vida equilibrada. Toda emoción, incluso las perjudiciales, vienen precedidas de un pensamiento. Para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, precisas educar o reeducar tus pensamientos. Abandona tu rol de víctima y empieza a ser el protagonista de tu vida. Toda reacción e interpretación de la realidad depende de tres factores principales: el sistema de creencias, el estado de ánimo y nuestra atención y percepción de la realidad. El sistema de creencias está basado en ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida, el mundo que nos rodea y lo que creemos de nosotros mismos. Estas creencias nos predisponen en la vida y nos aportan argumentos automáticos para actuar de una u otra forma. Son juicios profundamente enraizados en nuestra mente que son decisivos, puesto que sobre la base de ellos construimos nuestra interpretación de la realidad y nuestras reacciones. No tengas miedo a cuestionar aquello que te limite, porque probablemente así mejores tu capacidad de percibir la realidad y puedas enfocarte en encontrar tu mejor versión. Por otra parte, el estado de ánimo depende en gran manera del consumo de drogas y alcohol, la bioquímica o la genética.
Sí existen personas que son más propensas a deprimirse o hundirse debido a factores genéticos. También depende de la salud física y las circunstancias externas, tipo de personalidad y la calidad del sueño, porque la ausencia de sueño o descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables, que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. En cuanto a la capacidad de atención, debemos mencionar al sistema reticular activador ascendente. Cada instante nuestra mente capta gran cantidad de información, pero únicamente presta atención a aquello que nos interesa o que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. Si tuviéramos un cerebro que asimilara y tratara todos los estímulos, acabaríamos agotados. Si algo nos interesa, el cerebro hace lo posible por localizarlo. Cuando buscamos departamentos para alquilar, por ejemplo, de golpe nuestro cerebro ve carteles por doquier. Probablemente muchos de esos ya estaban allí desde hace tiempo, pero no teníamos la capacidad de verlos. Esto no significa que solo por el hecho de desear algo vaya a ocurrir. De lo que trata es de darle al cerebro objetivos e ilusiones para estar abiertos a ellos y pasan a nuestro lado. El problema es que mucha gente desconoce lo que ansía, incluso simplemente se deja llevar. Si deseas algo con cierto realismo y lo imaginas con fuerza, puedes conseguirlo. Deja tu corazón volar, haz un plan de acción y ejecútalo. El plan es fundamental. Sin plan ni objetivos a corto plazo, las cosas buenas no se logran. Cuando imaginas algo con fuerza e ilusión, tu cerebro experimenta un cambio, ya que induces un estado emocional que tiene la capacidad de modificar el normal proceder de tus neuronas. Sin embargo, recuerda que obsesionarte con una meta puede conllevar al efecto contrario, es decir, no captar alternativas interesantes que surgen en tu vida porque únicamente estás enfocado en lograr algo muy específico y concreto. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza, dando lugar al detenimiento y al asombro. Si miras la realidad con indiferencia o hastío, dando todo por sentado sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques. Gracias a la neuroplasticidad, esculpimos en tiempo real el cerebro, según a qué atendemos y prestamos atención. La atención es un acto de voluntad y por lo tanto puede ser adiestrada. Las emociones y la salud. Quien se traga las emociones se ahoga. Las emociones son estados afectivos de mayor o menor intensidad. Son la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida, a los eventos del día a día, a nuestra subjetividad y que expresan la forma en la que nos sentimos. Existen dos formas de responder ante los eventos, emociones positivas o negativas, y según la que domine nos sentiremos de una u otra manera. Cuando una emoción es negada o reprimida, ésta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Freud lo explicaba de esta manera. Las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y anular las emociones. Parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones resulta inadecuado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Aprende a expresar tus emociones. Esto no significa decir lo primero que se nos pase por la cabeza o sintamos, pero tampoco debemos omitir toda conversación sobre algo que nos esté haciendo daño. Lo importante es alcanzar el equilibrio entre las situaciones en las que es necesario expresarse emocionalmente y aquellas otras en las que es mejor callar por salvaguardar nuestra paz interior y armonía exterior. Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas, estamos ante lo que se denomina enfermedades psicosomáticas. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente, pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. El cuerpo, por un lado, escucha todo lo que dice nuestra mente y por otra nos habla a través de dolores, malestares, inquietud psicológica y trastornos. Ignorar las señales es el primer paso hacia la debilidad y el desequilibrio de nuestra salud. Si somos capaces de hacer un buen examen de nuestra vida con honestidad, sin buscar perfección, que aporte más angustia que paz, estaremos en el buen camino. Para gestionar de forma correcta las emociones es necesario conocernos, buscar ser asertivos y poner límites al efecto que los demás ejercen sobre nosotros. Todos atravesamos momentos en que experimentamos disgusto o desamparo, nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable, nos alerta sobre lo que no va bien y nos motiva a cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio. Sin embargo, es esencial evitar que estas emociones negativas se cronifiquen, alterando de modo permanente nuestro estado de ánimo. ¿Qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Estamos inmersos en una sociedad que trabaja, genera noticias y tendencias,
viaja, se divierte y descansa a un ritmo frenético, tanto que en ocasiones no somos capaces de seguir ese ritmo y nos rompemos. Es propio de nuestra sociedad el hacernos creer que podemos tener el control sobre todo, lo cual genera una gran angustia. Resulta completamente lógico y prudente procurar tener los pilares de la vida asegurados y protegidos: un trabajo estable, una vida familiar sana, una situación económica holgada. Lo enfermizo está en llevar eso al extremo, angustiándonos y amargando nuestra vida detrás de una seguridad absoluta e inalcanzable. La vida es rica por sus matices, por ser incontrolable, y se resistirá a cualquier intento de control férreo, generando en quien lo intente una gran angustia. No perdamos de vista nuestra propia pequeñez, seamos flexibles, practiquemos algo de abandono sano y disfrutemos del hoy y el ahora. La cronopatía, la obsesión por aprovechar el tiempo. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia. Es lo que denominamos la mercantilización del tiempo. Esto tiene como consecuencia la aparición del estrés que se está extendiendo a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónica y gravemente perjudicial. La vida no es plena y gratificante si no hay paz y quietud en algunos instantes. Vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida. La inmediatez se ha convertido en un protagonista crucial de la vida, todo hoy y ahora. Aprendamos a parar para observar y disfrutar. Corriendo no se percibe la belleza. Deleitarse con un paisaje bonito, con una lectura cautivadora, escuchar una canción que evoca emociones, sin sentimientos de culpa o de pérdida de tiempo. Ganamos en salud, en disfrute, en felicidad y en calidad de vida. La soledad, el descanso y el silencio son claves para crear y comenzar los proyectos con ilusión. Aprende a renunciar, no necesitas estar en línea las 24 horas del día. Aprende a perder un poco el tiempo ganando en paz y serenidad. Un alto porcentaje de la población acude a las redes sociales buscando dosis de dopamina. Sin embargo, el uso prolongado de las tecnologías dificulta la capacidad de prestar atención a estímulos no digitales. La pantalla aísla del mundo que nos rodea, frena la capacidad de entender las emociones, de conectar con las personas y anula la capacidad de expresar lo que uno siente mirando a los ojos. Vive el momento presente e intenta saborear la naturaleza. Planifica, ten puntos de referencia, pero disfrutando cada vez que llega un momento especial, deseado o emocionante. ¿Cómo bajar el cortisol? Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad, fomentando así la producción de serotonina y dopamina. Hay que tomar en cuenta que cuando el ejercicio es extremo, el cortisol no baja, sino que por el contrario aumenta, alcanzando su pico después de 30 a 45 minutos, para luego ir recuperando poco a poco sus niveles normales. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. Un segundo punto para bajar el cortisol es aprender a manejar a las personas tóxicas. En ocasiones somos responsables de haber permitido que personas que sabíamos tóxicas accedan a nuestro círculo más íntimo. No confundamos a una persona que sencillamente está pasando un mal momento con otra que de forma constante y regular despliega toda su toxicidad a quienes la rodean. En muchas ocasiones, uno insiste en mantener esa relación por el miedo a la soledad, lo que lleva a tolerar situaciones extremas que no deberíamos permitir. La clave para que las personas tóxicas no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestra vida y jamás permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Sé discreto con estas personas, ignora su opinión y si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Intenta ver con ojos de compasión a esa persona, como alguien ansioso o infeliz, y compadécete de ella, mientras por otro lado te rodeas de personas vitaminas. Alimenta tus pensamientos positivos. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante angustia o tristes impide encontrar la paz y el equilibrio imprescindibles para ser felices. Para evitar preocupaciones, hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas, ocuparnos en planes, aficiones, personas y así salir del bucle tóxico. Debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que no se escuchen, tienen fuerza y capacidad de alterar. En momentos de bucle mental,
Escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Que tu voz interior te apoye y no te anule. Cuidado con boicotearte a ti mismo, pues puede llevarte a fracasar antes incluso de haber iniciado tus propósitos. Practica el mindfulness. Mindfulness significa atención en el momento presente. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. En el fondo no hay nada místico ni mágico, solo supone un examen mental con el fin de discernir qué hace enfermar nuestra mente y qué la cura. Las personas que viven su fe, sea cual sea, con fidelidad y paz, presentan menos estrés. Esto puede estar asociado al tener un sentido de vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades. En cuanto a la relación entre la meditación y la salud, específicamente en la inflamación, los efectos son similares en la meditación budista, el mindfulness, la oración cristiana, entre otros, siempre y cuando se realicen bajo estos dos elementos, aceptación y abandono. El problema de la oración y algunas técnicas meditativas es que en algunas ocasiones se acude pidiendo, exigiendo, con angustia, y eso más que aliviar, a veces genera mayor intranquilidad. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos, asociándolo a una plena conciencia de los sentidos del hoy y del ahora. Tu mejor versión. Para llegar a ser tu mejor versión, lo que debes hacer es, número 1, conocerte. Necesito saber cómo soy, qué me caracteriza, qué es lo que más me gusta de mí y lo que menos. Número 2, comprenderte. Saber qué me ha llevado a responder así ante ciertas situaciones. Entender mi genética, mi pasado, mi forma de relacionarme con otros. Cuando eres consciente de tus limitaciones, barreras, miedos y comprendes de dónde surgen, estás avanzando a pasos agigantados en tu trabajo interior y en tu capacidad para gestionar tus emociones. Número 3. Aceptarte. No se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfecciones o por no equivocarse, sino por aprender a potenciar las facultades y aptitudes. Tus defectos no tienen por qué hacerte daño si los conoces y eres capaz de neutralizarlos con tus fortalezas. Los triunfadores son aquellos que disfrutan de su trabajo y son excelentes en algo específico. No son distintos a ti, son personas que dedican su tiempo a potenciar sus capacidades enfocándose en lo que son buenos. Todo líder requiere 3 cualidades: tener un mensaje, saber comunicarlo y ser optimista al respecto. La gente que deja huella es la que irradia coherencia, paz y felicidad. Al final, para alcanzar tu mejor versión precisas, ante todo, ganas de vivir. Eso significa que a pesar de los avatares diarios, luches por ser lo mejor que puedas siempre. Esto lógicamente no se aprende en un libro, se aprende viviendo, disfrutando y sintiendo, pero sobre todo cayéndote y volviéndote a levantar. Tú eres el resultado de tus decisiones. Toma en cuenta que tu mejor versión es igual a conocimiento más voluntad, más proyecto de vida, todo esto multiplicado por la pasión. Si fallan los conocimientos, nada más peligroso que un tonto motivado. Si falla la voluntad, empezarás con ilusión y conocimiento, pero se apagará en poco tiempo. Si falla el proyecto de vida, serás esclavo de lo inmediato y de la gratificación instantánea. Si falla la pasión, nunca serás líder ni contagiarás al resto. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato, reacciona según impulsos, emociones o sentimientos, lo cual lo hace tremendamente manipulable. Los hábitos y las costumbres asentadas en tu forma de ser tienen una enorme influencia en tu vida. Pocas cosas han hecho tanto daño como la frase «llegará cuando menos te lo esperes». Esto nos lleva a una actitud pasiva, a la espera, muy peligrosa porque quizá nunca llegue. No tengas miedo a ilusionarte, a imaginar algo grande, trazar un plan y llevarlo a cabo. El optimista sabe ver un proyecto, mientras que el pesimista encuentra siempre una excusa para no empezar. No olvides que en esta vida hay 3 tipos de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que miran mientras las cosas pasan y los que se preguntan qué ha pasado. ¿Tú cuál eres? Gracias por llegar hasta el final del video. Me encantaría saber qué te pareció el resumen, qué aprendizaje te llevas. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, apóyame con un like. También puedes decirme qué otro libro te gustaría que resumiera en un próximo video. Nos escuchamos pronto.